Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La pubertad precoz, tanto en niños como en niñas, es algo que actualmente empieza a preocupar un poco a las diferentes sociedades científicas, médicos, pediatras, nutricionistas. Y vamos a ver hoy qué relación tiene la alimentación con la pubertad precoz. La pubertad en la etapa infantil, vamos a decir que es como un punto de inflexión en el que aparece la maduración sexual. Se desarrollan los niños características diferentes, tanto para chicos como para chicas, y eso implica una etapa en la que hay un fuerte o un aumento de los requerimientos, especialmente energéticos, pues porque consume mucha energía todo ese desarrollo sexual. Durante muchísimos años, vamos a decir que hasta la década de los 70 aproximadamente, la menarquia en las niñas, que es donde más se ha estudiado esta pubertad precoz, solía ser alrededor de los 12 o 14 años. Sin embargo, actualmente las niñas que tienen la pubertad a los 14 años son raras. Bueno, quiero decir raras, pocas. Sin embargo, a partir de la década de los 70 aproximadamente, se ha visto en estudios retrospectivos, bien un poco estadísticas, que la primera regla en el caso de las niñas se ha ido adelantando año tras año. Bueno, estos estudios normalmente se hacen en décadas, ¿no? La década de los 70, la década de los 80, ¿cuánto tiempo se ha adelantado? Bueno, actualmente se dice que las edades habituales para la menarquia en chicas y para la pubertad en chicos oscila más o menos entre los 8 o 9 años y los 12. Es decir, creo que es una época en la que se ha adelantado exponencialmente la aparición de la maduración sexual. Es decir, ¿qué ha pasado en estos años para que haya adelantado tanto la edad de maduración sexual en los niños? Bueno, pues por un lado tenemos la dieta y por otro lado los diferentes estudios también nos dicen que hay otras sustancias presentes en el día a día de los niños que también podrían estar presentes de alguna manera en los alimentos, que alteran esa regulación hormonal, que aceleran, que hacen que aparezca más temprano. En este caso estaríamos hablando de los disruptores endocrinos, que son sustancias que imitan la función de las hormonas, especialmente de las hormonas sexuales. Si mi hijo o mi hija tiene a su alrededor, en su medio ambiente, gran cantidad de disruptores endocrinos, ¿qué ocurre? Que es muy probable que tenga una maduración acelerada, precoz, antes de tiempo. Bueno, pubertad precoz actualmente se denomina aquella maduración sexual anterior a los 9 años, cosa que hace 15 o 20 años a los 9 ya era maduración precoz, incluso a los 10. Es decir, estamos normalizando algo que no ocurría hace años porque, claro, le pasa a tanta gente que será normal. Igual tenemos que estar pensando qué ha ocurrido a nivel alimentario también durante todos esos años, pero esperad que voy mezclando. Vamos otra vez a los disruptores endocrinos. Los principales disruptores endocrinos que se han visto que tienen acción hormonal serían, por ejemplo, los BPAs, esos plásticos, ¿no?, que muchas veces se han ido eliminando de muchos productos porque se ha visto que resultan muy perjudiciales. Y en los niños aparecían en biberones, en juguetes, en tetinas, a su alrededor en muchísimos productos. Aparecen también como contaminación de los alimentos, por ejemplo, por las latas de conservación, por los recipientes en los que se calienta la comida. Durante muchos años se ha promocionado
el uso del plástico para conservar, guardar, calentar, preparar alimentos, porque no se rompe, porque pesa menos, porque bueno, es resistente además pues, a las manchas y es muy cómodo, ¿no? Pues resulta que no es tan beneficioso para la salud. Y en el caso de los niños deberíamos evitar la utilización de material homenaje de plástico si no tenemos la seguridad de que está libre de cualquier disruptor endocrino. Actualmente se consideran seguros el vidrio, el tritán, que es un tipo de polímero especial que se considera inerte, y también la silicona platino, por ejemplo, que se utiliza también en gran cantidad de menaje. Y ahora vamos a la alimentación. En ese análisis que se ha hecho de los cambios alimentarios que se han producido a lo largo de los últimos años, como os digo, a partir de la década de los 70, pues se ha visto que la aparición de numerosos productos en los supermercados pues podrían estar implicados en un cambio dietético en la población infantil. Bueno, no solo infantil, porque esto se ha estudiado también en la población adulta frente a la alta aparición pues, de enfermedades metabólicas, exceso de grasa, sobrepeso y demás. Pero vamos a centrarnos en los niños. Bueno, ¿cómo ha afectado ese cambio en la alimentación? Actualmente, la dieta de la mayoría de los niños es muy rica, por ejemplo, en lácteos, en derivados lácteos azucarados, algo que se ha visto asociado a la aparición de la pubertad precoz. Es decir, aquellos niños que tienen en su dieta un mayor consumo de lácteos azucarados, vienen batidos, yogures de sabores y azucarados, derivados lácteos como flanes, natillas, arroz con leche. ¿Qué ocurre? Que tienen una mayor predisposición para tener pubertad precoz, pero evidentemente esos lácteos azucarados no son el único alimento implicado, sería el total de la dieta. Pero claro, estos estudios van diciendo, vamos a ver qué implicación tienen estos alimentos, cuál tiene la otra. ¿Esto quiere decir que los lácteos sean malos en la dieta de los niños? No, simplemente la elección del tipo de lácteo que nosotros hacemos puede influir beneficiosamente. Si tomamos, por ejemplo, yogures naturales, que nos aportan además microorganismos beneficiosos para la microbiota, para el sistema digestivo, o si lo que elegimos, total, es un lácteo, por mejor una natilla industrial, pues en ese caso ya no tenemos ningún tipo de beneficio. La pubertad precoz es más frecuente también en niños que tienen resistencia a la insulina. Y pensaréis, ¿cómo pueden tener resistencia a la insulina en etapas tan tempranas? Pues es muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque la dieta es muy rica en alimentos con azúcares refinados. Por lo tanto, no solo los lácteos, sino zumos industriales, repostería, bollería. Lo que yo siempre digo, combinación grasa y azúcar libre es una de las peores combinaciones que podemos hacer en la dieta, no solo de niños, de cualquiera. ¿Por qué? Pues porque por un lado nos está favoreciendo la acumulación de grasa corporal, porque nos sobra grasa por algún sitio, bien en forma de azúcar o bien en forma directa de grasa, y además son alimentos muy palatables, esa combinación es súper palatable y nos hace comer de más. Por lo tanto, volvemos a acumular grasa y se desregula de alguna manera la función de la insulina, que es la que regula la utilización de esa grasa corporal y además participa en las sensaciones de hambre y de saciedad. Por lo tanto, existe también una desregulación hormonal de otras hormonas, no solo las sexuales, que son hormonas reguladoras del metabolismo, cuando aparece esa pubertad precoz. De hecho, muchas veces los primeros síntomas de que se acerca la pubertad son evidentes, pues el botón mamario, por ejemplo, o bueno, pues otros factores que salen pelitos en la axila, y
Si esos síntomas o esos signos aparecen, imaginaros, a los 7 años, ¿podemos frenar ese desarrollo de la aparición de la pubertad precoz? Sí, podríamos retrasarla si hacemos un cambio dietético, un aumento del ejercicio físico, una mejor gestión, por supuesto, a nivel celular de esos hidratos de carbono, pero sería fundamental, sobre todo, un cambio dietético. Cuando se ha puesto en marcha, ¿no?, ya el mecanismo que va a hacer, desencadenar esa maduración sexual, no lo podemos parar, pero sí lo podemos ralentizar. Es decir, que ese tiempo que tarda en aparecer todos esos signos, pues que en lugar de ser muy rápido, puede ser incluso cuestión de meses, pues que sea de años. Vamos a intentar, ¿no?, que sea lo más largo posible, porque esto además tiene otras implicaciones. Cuanto más temprana sea la maduración sexual, más baja va a ser la talla de los niños. Tienen menos años para crecer. El máximo de crecimiento se calcula aproximadamente 2 años después de la aparición del desarrollo sexual. Por lo tanto, si aparece a los 7, seguiremos creciendo hasta los 9, 10 años. Si aparece a los 12, pues seguiremos creciendo hasta los 13 o 14 años. Es decir, el cuerpo tiene más tiempo para ir creciendo. Y esa maduración precoz, esa pubertad precoz, lleva generalmente asociada esa disminución en la talla final que si apareciese más tarde. Así que implicaciones puede tener varias, no simplemente que tengan la regla las niñas con 8 años, sino que también puede afectar de otras maneras. Así que espero que este vídeo os haya gustado, que os resulte interesante, por supuesto, que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.